No sé si me escucho ahí atrás. ¿Sí me escucho, hermanos? Aquí ya, ándale, ya. Ahí se escucha mejor, ¿verdad? Gracias, Manolo. Gracias a Dios por este tiempo que nos da, hermanos. Por este día bonito que nos da. Amén. Y hablo en el sentido del clima porque tiempos pasados, días pasados, pues sí teníamos un clima un poquito difícil con el frío y con la lluvia. Y pues hoy, gracias a Dios que está muy, muy bonito el día, como a todos nos gusta, ¿no? A algunos les gusta el calor, a otros les gusta el frío. Y yo creo que un clima templado a todos nos gusta, ¿verdad que sí? Ni mucho calor, ni mucho frío. Y bueno, pues vamos a prepararnos en esta mañana para poder estudiar la palabra de Dios. Así que le voy a pedir lo que siempre le pido, ¿no? Primeramente que disponga su corazón y que quite todo prejuicio y que se olvide si le apagó ahí a la lumbre de los frijoles o no, ¿verdad? Si le cerró la puerta bien o no. A veces ya a cierta edad se nos olvidan las cosas y sale uno y a medio camino dice, ¿cerré la puerta o no la cerré? Créanlo, hermanos, yo me he regresado y veo que estaba todo cerrado. Dije, bueno, qué bueno, ¿no? Pero vamos a centrarnos en esta mañana para estudiar la palabra de Dios, para ver qué nos quiere enseñar el Señor en esta mañana. Amén, hermanos. Y vamos a disponer nuestro corazón y vamos a pedirle al Señor que abra nuestro corazón y nos dé humildad para poder recibir su palabra y para poder hacer cambios en nuestra vida, porque ese es el propósito, hermanos, hacer cambios en nuestra vida, ¿sí? Que cada día, como dice el apóstol Pablo ahí a los hermanos de Éfeso en el capítulo 4, que cada día vayamos creciendo a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, del varón perfecto, que podamos ser mejores cada día, hermanos, porque recuerde que no se le olvide, no somos cualquier persona, y siempre lo voy a estar repitiendo y se lo digo a los jóvenes, somos hijos e hijas de Dios. Amén. Que no se les olvide. Muy bien, voy a pedir que abra su Biblia ahí en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Y le voy a pedir que leamos en el capítulo 3, desde el versículo 1 hasta el versículo 9. Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al versículo 9. En el versículo 1, si ya abrieron su Biblia, menciona un tiempo. ¿Qué dice, hermanos? Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán, ¿qué? Tiempos peligrosos. Tiempos peligrosos. Ese es el título del tema en esta mañana, hermanos. Tiempos peligrosos. ¿A quién no le asusta el peligro? Yo creo que a todos, ¿no? Pero hay algo que es más dañino, que son los tiempos que hoy estamos viviendo. Son tiempos peligrosos de los que hablaba el apóstol Pablo. Entonces, hermanos, vamos a leer ahí en 2 Timoteo capítulo 3, versículo del 1 al 9. Y vamos a hacerlo de una manera unida, ¿sí? De una manera unida, respetando puntos y comas para ir todos igualitos. Entonces, comenzamos en el versículo 9, terminamos, ¿sí? Pero comenzamos en el versículo 1. ¿Ya estamos ahí, hermanos? Comenzamos, dice el 1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias,
Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, también así estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Muchas gracias, hermanos. Tiempos peligrosos que está mencionando el apóstol Pablo. Él escribe, hermanos, su última carta desde la cárcel, la carta a Timoteo, las dos cartas, ¿no? Pero especialmente esta fue su última carta, porque aquí ya él menciona que ya terminó la carrera. Entonces, él la escribe desde la cárcel en Roma y va dirigida a un pastor joven que se encuentra en Éfeso, a quien él amaba mucho, que es a Timoteo. Allí él solo adentro, hermanos, de una celda oscura y húmeda, sabiendo que ya no le queda mucho tiempo. Hay algo muy interesante. Está en él la preocupación por la salud y por la integridad espiritual de las iglesias. Aún allí Pablo está preocupado por las iglesias. Él advierte, hermanos, a Timoteo que vendrán, ¿qué? ¿Tiempos? Peligrosos, que vendrán tiempos peligrosos donde se levantarán hombres rebeldes a todo lo que tenga que ver con Dios. Así le está diciendo Pablo. Se levantarán hombres que buscarán su propio placer. Se levantarán hombres que no tendrán conciencia o que no tendrán acuse de conciencia, que harán lo malo, hermano, y lo peor de todo. Y esto era lo que más le preocupaba a Pablo, hermanos. Estos hombres se introducirían en las iglesias y tratarían de arrastrar a los hermanos para apartarlos de la verdad. Pablo sabía que si había algo que debilitaba a las iglesias y que neutralizaba a los hermanos y que los apartaba de la verdad, ¿sabe qué eran? Las malas compañías, las malas influencias. Ahora, yo le voy a decir algo. Yo no sé cuántos de aquí son padres. La mayoría, ¿no? Dígame, cuando los hijos están en casa, pequeñitos, y que ahí los tenemos, todo bien, no hay ningún problema. Pero cuando los hijos crecen y empiezan a salir de casa, ¿qué es lo que nos preocupa, hermanos? Las malas compañías, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Cuando empiezan a salir a la secundaria, a la escuela, que ya toman el camión, que ya se pasan medio día fuera de casa, casi todo el día haciendo tareas, y que nos piden permiso a veces. Oye, papá, mamá, ¿me das permiso porque voy a ir con mis amigos? Vamos a hacer una tarea, vamos a ir a tal parte, o vamos a ir a jugar fútbol. ¿Qué es lo que nos preocupa, hermanos? Las malas compañías. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Y no somos los únicos, hermanos. Mire, ponga un separador ahí en 2 Timoteo, pero vamos a Proverbios. Proverbios. Vámonos al capítulo 1 y mire lo que dice el versículo 10 en adelante. Proverbios 1, 10 hasta el 16 lo voy a leer y usted ponga atención, pero no nada más a nosotros nos preocupa, hermanos, también a un hombre que lo tenía todo, pero aún así estaba preocupado por la salud espiritual de su hijo. Salomón, ¿estamos ahí, hermanos? Proverbios 1:10, lea con su vista, sígame con su vista, yo lo leo, dice así: hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre. Acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo. Hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos. Echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa. Lea conmigo el 15, ¿qué dice? Hijo mío, no andes en camino con ellos. Aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre.
Pero lo dice aquí, hijo mío, no andes en camino con ellos. Y yo creo que si hay algo, hermanos, que nos preocupa a todos los padres, es cuando nuestros hijos empiezan a juntar con otros amigos, con otras personas. Porque sabemos que si ellos se hacen de una mala compañía o si una mala compañía los atrapa, entonces nuestros hijos corren peligro, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Jóvenes con mucho futuro, con un futuro prominente, y que de repente se juntan con alguien que los lleva por el mal, se acaba todo, hermanos. Entonces, eso es lo que le preocupaba también al apóstol Pablo, las malas compañías. Y cuando él dice que le habla a los hermanos o a Timoteo ahí en la segunda carta que acabamos de leer, hermanos, y le dice que vendrán tiempos peligrosos, está hablando de las malas compañías o de las malas personas que se van a levantar y que van a tratar de desviar a todos los creyentes, a todos los hermanos de las iglesias de la verdad. Por eso, hermanos, Dios, desde antes de que la nación de Israel llegase a la tierra prometida, le advierte que no tenga comunión con las naciones vecinas, que ni haga como ellas hacen, porque sabía que serían mala influencia para Israel. Miren, vamos ahí a Deuteronomio, capítulo 18. Vámonos hasta Deuteronomio, capítulo 18, y quiero que leamos la advertencia que Dios le hace a la nación de Israel. Ahí en Deuteronomio, capítulo 18, versículo del 9 al 14. Vamos a leer unidos estos versículos, hermanos, para que veamos cómo Dios advierte a Israel, y si había una preocupación grande del Señor para con su pueblo amado, era que no se juntaran con las naciones vecinas, porque eran naciones paganas y sus costumbres, sus hábitos se iban a pegar y se iban a adherir a las costumbres de Israel. Deuteronomio 18 del 9 al 14. ¿Estamos ahí, hermanos? Comenzamos con el 9. Dice: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Esta era una advertencia, un mandamiento que Dios le estaba dando a la nación de Israel, hermanos. Y es por eso que el Señor le advierte a la nación y le dice: cuando entres a la tierra que yo te voy a dar, no hagas lo que las demás naciones. Por eso las voy a echar de delante de ti, para que no te contamines. Hermanos, hoy en día tenemos tiempos peligrosos. Regresemos a 2 de Timoteo. Quiero leerle la misma porción que acabamos de leer hace un ratito. Tengo aquí una Biblia de estudio, hermanos. Está basada en la Reina Valera, pero es una Biblia que la porción está parafraseada, y quiero que escuche la misma porción que leímos hace un ratito ahí en 2 Timoteo, capítulo 3, del 1 al 9. Mira, le voy a pedir que ponga atención y escuche. Es lo mismo, hermanos, que leímos al principio. Dice así: Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles, pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos, no considerarán nada sagrado, no amarán ni perdonarán, calumniarán a otros y no tendrán control propio. Serán crueles y odiarán lo que es bueno. Traicionarán a sus amigos. Serán imprudentes.
se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Aléjate, le dice Pablo, de esa clase de individuos, pues son los que se las ingenian para meterse en las casas de otros y ganarse la confianza de mujeres vulnerables que cargan con la culpa del pecado y están dominadas por todo tipo de deseos. Dichas mujeres siempre van detrás de nuevas enseñanzas, pero jamás logran entender la verdad. Estos maestros, entre comillas, ¿no?, se oponen a la verdad, tal como Janes y Jambres se opusieron a Moisés. Tienen la mente depravada y una fe falsa, pero no se saldrán con la suya por mucho tiempo. Algún día todos se darán cuenta de lo tontos que son, tal como pasó como Janes y Jambres. Eso es lo que el apóstol Pablo, hermanos, está advirtiendo a Timoteo. Le advierte que los cristianos, hermanos, y las iglesias serían fuertemente abrumados por la influencia de hombres perversos y rebeldes que tratarían de desviar a la congregación, a los hijos de Dios, de la verdad. Ahora, si usted se fija, hermanos, ahí en el versículo 6, estamos en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 6, lo voy a leer, dice, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Cuando Pablo habla esto, hermanos, se está refiriendo, en el contexto cultural del tiempo del apóstol Pablo, la Biblia no estaba completa. ¿Sí? La Biblia no estaba completa, hermanos. Se estudiaba con lo que se tenía. Hoy, gracias a Dios, ya tenemos la Biblia completa. Amén. Y qué bueno, hermanos. Pero cuando Pablo estaba, no se tenía la Biblia completa. No había discipulados ni estudios bíblicos, por lo menos tan intensos como los que hoy tenemos, hermanos. Por eso muchas mujeres que se acababan de convertir y que traían muchos pecados, en su deseo de aprender, eran víctimas de falsos maestros que se aprovechaban de ellas. Por eso el apóstol Pablo menciona esto aquí en el versículo 6 y en el versículo 7. Ahora, le voy a decir algo. Los tiempos peligrosos que menciona Pablo ya llegaron. Ya llegaron. Los hombres que menciona Pablo ya existen, hermanos. Personas con ideales opuestas a los mandamientos de Dios. ¿Sí o no? Todos los días. Todos los días. Personas egoístas cuyo único propósito son sus propios intereses. Ya existen. Ya existen, hermanos. Personas que a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo, hermanos. Ya están hoy en día. Y están cerquita de nosotros. Y los tenemos cerquita de nosotros. Y escuchamos su voz, escuchamos sus ideales, escuchamos sus pensamientos, escuchamos su manera de pensar. Y a veces están bombardeándonos a nosotros. Y los tenemos cerquita de nosotros. Hermanos, los tiempos peligrosos ya llegaron hoy en día. Y lo más peligroso es que muchas veces, y escuche esto, hermanos, y eso es real, muchas veces convivimos con ellos. En el trabajo, en la escuela, allí en la cuadra con los vecinos, en la familia, hermanos. Y muchos de ellos también a veces se introducen. ¿Sabe dónde? En las iglesias. En las iglesias. Por eso Pablo, cuando está con los ancianos ahí en Mileto, con los ancianos de Éfeso, él, de todas las cosas que les dice, hay algo que le preocupa y que lo menciona. Él dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y luego fíjese lo que viene, dice, y de vosotros mismos se levantarán hombres perversos, hombres que hablen cosas perversas
para arrastrar tras sí a los discípulos. Entonces, hermanos, los hombres que menciona Pablo ahí a Timoteo ya existen. Los tenemos cerquita de nosotros. A veces, hermanos, a veces están hasta en la familia. Ya ha de estar pensando, hermano, está hablando mal de la familia. No, hermanos, lo que pasa es que a veces sucede que un miembro de la familia se convierte, pero los demás no. Yo tenía una hermana que oró 30 años por la conversión de su esposo. Al final se convirtió. Pero 30 años sufrió, hermanos. Batalló. Y a veces los tenemos cerca de nosotros. Personas con diferentes ideales, con diferentes pensamientos, con manera de pensar diferente y contraria a lo que Dios nos dice aquí en su palabra. Personas que siempre están tratando de imponernos sus ideas, su manera de pensar. Y a veces no nos damos cuenta y lo hacen de una manera tan sutil, tan suave, tan que no tiene nada de malo. Y nosotros, sí, ¿verdad? No tiene nada de malo. Y entonces nos dejamos arrastrar, así como cuando íbamos al río Ramos. ¿Te acuerdas, pastor? Ahí en los bautismos. Qué bonito se sentía cuando te dejabas llevar por la corriente. Se siente bonito, hermanos, dejarse llevar por la corriente en el río. En el río. Ya después tienes que regresarte, ¿no? Pero a veces no nos damos cuenta, hermanos, y nos dejamos llevar por la corriente y los ideales de este mundo, que son contrarios y diferentes a lo que Dios nos dice aquí en su palabra. Entonces, hermanos, los tiempos peligrosos ya llegaron. Ya llegaron. Tenemos que tener mucho cuidado porque muchos creyentes, muchas familias, muchos hermanos se han apartado de la verdad porque fueron arrastrados por otros ideales, por otros pensamientos, por otras doctrinas que no van de acuerdo a la palabra de Dios, hermanos. Y nada hay más triste que una persona, que un creyente, que una familia que estuvo en el ministerio, que estuvo en la obra del Señor, que estuvo en la doctrina correcta, que estuvo en la fe. Dice el apóstol Pablo, he guardado la fe. ¿Y sabe qué quiere decir? He guardado la fe, he permanecido fiel a la fe, a la doctrina, la he guardado correctamente, la he seguido, no me he apartado de la verdad. Y a veces como creyentes, hermanos, hay ideas que se nos meten del mundo y las adoptamos. Y esas ideas no van de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, mucho cuidado. Los tiempos peligrosos que menciona el apóstol Pablo ya llegaron, hermanos, y el cristiano corre peligro. Usted y yo corremos peligro, tenemos que tener mucho cuidado. Nada hay más bonito que un creyente termine su vida sirviendo al Señor, guardando la fe. Hace 15 días estábamos en el funeral del pastor Enoch y es una experiencia muy bonita, hermanos, es una bendición y hablábamos, ¿no?, con sus familiares, dándoles nuestro apoyo y hasta con sus nietas pudimos hablar. Había una fila enorme para atender a todos los que querían hablar con los familiares, con la hermana Elda, con Enoch y con sus hijas y hasta con sus nietas. Y yo le decía a sus nietas, hija, siéntete orgullosa de tu abuelo, porque guardó la fe, porque fue fiel hasta el final, hermanos. Y es lo más bonito para un creyente. Yo le voy a preguntar algo, ¿no le gustaría terminar su vida hasta el último día, hasta el último momento en que usted dé ese último aliento sirviendo al Señor, fiel al Señor? Claro que sí, hermanos. Para poder decir las palabras del apóstol Pablo, he acabado la carrera, he ganado la buena batalla, he guardado la fe. Pero corremos peligro, hermanos. Tenemos que tener mucho cuidado y tenemos que pedirle a Dios sabiduría para poder seguir firme en su fe, en su palabra, en su doctrina. Entonces, corremos un peligro, hermanos. ¿Cuál? El peligro de ser arrastrado por los ideales
de este mundo, de personas que conviven con nosotros, y no lo vaya a tomar a mal, no estoy diciendo que las personas con las que usted convive, que no son creyentes, son sus enemigos, no, sino tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, ¿sí? De no dejarnos arrastrar por sus ideales, por sus hábitos, por sus costumbres, y así ser apartados de la verdad. A los tesalonicenses, en la primera carta a los tesalonicenses, el apóstol Pablo le dice algo a los hermanos, y esto es para todos nosotros, hermanos. Dice que la voluntad de Dios es nuestra, ¿qué? Santificación. Y yo le voy a decir algo. ¿Sabe qué Dios quiere para usted? Que usted se santifique cada día. Y santificar es apartarse para el Señor. Es apartarse de las cosas malas. Es apartarse de la corriente que va en contra de la palabra del Señor. Es apartarse de los ideales. Y centrarse únicamente en los mandamientos del Señor. Él quiere que su vida se santifique cada día, porque esa es la voluntad de Dios. Y ese es el propósito para todo creyente, hermanos, porque recordemos, no somos cualquier persona, somos hijos e hijas de Dios. Y no podemos vivir como viven los que no lo son, hermanos. Tenemos que tener una vida diferente, tenemos que marcar la diferencia. Por eso el Señor Jesucristo dijo que nosotros somos la sal de este mundo, que somos la luz de este mundo, que está en medio de oscuridad. Y usted no puede ser la misma persona, no se puede confundir entre todas las personas con las que usted tiene contacto como una más. Usted tiene que resaltar, usted tiene que hacer algo diferente, hermanos, porque usted es un hijo o una hija de Dios. Y esto va para todos, entre los cuales yo también me incluyo, hermanos. Entonces, la voluntad de Dios es que nuestra vida se santifique cada día. La voluntad de Dios es que vivamos una vida santa y agradable delante de Él, como dice el apóstol Pablo en ese versículo que hemos leído muchas veces. ¿Se acuerda de Romanos 12:1? ¿Qué dice? Así que, hermanos, dígalo conmigo, os ruego por las misericordias de Dios, vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y luego viene algo muy importante en el versículo 2, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí está la base, hermanos, de un creyente que quiere ser diferente. Cuando se apropia y vive estos versículos que acabamos de citar, es entonces cuando comienza a vivir una vida que a Dios le agrada. Pero cuando nos dejamos llevar por la corriente de este mundo, por los pensamientos, por lo que piensan nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros compañeros, que no son creyentes, y le seguimos la corriente y vamos a la par con ellos, entonces ya nos estamos apartando de la verdad. Recuerda, hermanos, llegaron tiempos peligrosos que nos están bombardeando por todos lados, por todos lados. Y luego dice el apóstol Pablo, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, escribiéndole a los filipenses, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, hermanos. Ese es el propósito de Dios para su vida y para la mía. Que usted sea un luminar, que usted ahí en la cuadra sea la persona que marca la diferencia, que cuando los vecinos le pregunten a los vecinos por usted, diga, sí, el hermano, la hermana, los hermanos. No digan, los hermanos peleoneros. No digan eso, hermano. Los hermanos que se creen lo más aquí. No digan eso, hermano. Que digan, ellos son buenas personas. Y que acudan con usted. Qué bonito es cuando los vecinos incrédulos, hermanos, van a la casa de un creyente para pedirle un consejo, para pedirle una ayuda. Qué bonito es, hermanos, porque dice la Escritura que tenemos que resplandecer como luminares. No que seamos el vecino contencioso, que seamos el vecino peleonero, que seamos los vecinos gritones, que seamos los vecinos que echan la basura a los demás. No, hermanos, eso no. Dios quiere que seamos luminares. A Pablo le preocupaba que tanto Timoteo como los hermanos fueran influenciados y arrastrados por este tipo de personas, apartándolos de una vida santa y agradable a Dios.
Ahora, nosotros, hermanos, como hijos e hijas de Dios, corremos el mismo peligro. Y yo le voy a preguntar algo. Yo sé que es una pregunta con una respuesta obvia, ¿no? ¿Todos queremos seguir en el camino de Dios? ¿Amén? Claro que sí. ¿Quién quiere salirse? ¿Quién quiere dejar la obra del Señor? ¿Quién quiere decir, ya no voy a la iglesia, ya voy a hacer mi vida? ¿Quién quiere, hermano? A ver, levante su mano. Nadie, ¿verdad que no? Yo quiero que todos nos veamos aquí, todos los días, de culto. ¿Sí? Todos queremos seguir siendo fieles, firmes a Dios, a la iglesia, creciendo en el camino del Señor, en el conocimiento de las Escrituras, pero sobre todo queremos seguir adelante. No queremos ver a nadie que haya desertado de la obra del Señor, hermanos. Queremos que todos sigamos aquí adelante. ¿Amén, hermanos? La pregunta es, y aquí comienza, ¿cómo puedo ser o cómo puedo evitar ser influenciado y arrastrado por quienes están a mi alrededor viviendo fuera del camino de Dios? Y le voy a hacer una segunda pregunta y esta es más directa. ¿Cómo puedo seguir firme en el camino de Dios, creciendo y viviendo en su palabra? Porque ese es el propósito. Crecer en el conocimiento de Dios, pero también vivir el conocimiento de Dios. ¿Amén? Con crecer no basta. Con saber no basta. Hay que también vivir. Y ese es el propósito, hermanos. Entonces, ¿cómo puedo yo evitar que quienes están a mi alrededor, que no son hijos de Dios, sea quien sea, influencien en mi vida de una manera negativa? ¿Cómo lo puedo evitar? Y quiero que vayamos ahí donde estamos en la lectura, en 2 Timoteo capítulo 2. 2 Timoteo capítulo 2. Versículo 19, hermanos. 2 Timoteo 2, 19. Quiero que lea esta porción conmigo. ¿Lo tenemos, hermanos? Leemos el 19. Dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Lo leo yo ahora. Dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Qué bendición, hermanos, al saber que Dios nos conoce a cada uno de una manera individual. Dios te conoce a ti. Dios conoce tu manera de pensar. Dios conoce tu manera de sentir. Dios conoce lo que tú tienes en tu corazón. Dios conoce tu forma de vivir. No eres cualquier persona, hermanos. Por eso dice el apóstol Pablo, conoce el Señor a los que son suyos, pero después viene un mandamiento. ¿Cuál es? Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Yo le quiero preguntar algo. ¿Cuántos de los que estamos aquí invocamos el nombre de Cristo? Levante su mano. Yo creo que todos, ¿no? Entonces el mandamiento es para todos nosotros. ¿Cómo puedo seguir firme en el camino de Dios, creciendo y viviendo en su palabra, sin ser afectado por la influencia de los que viven a mi alrededor, que no son hijos del Señor? Número 1, hermanos, ahí les va. Y a veces esto se torna un poquito difícil para muchos, pero es lo que Dios nos manda. Escuche, apartarme de quienes afectan mi comunión con Dios. Hermanos, yo le voy a decir algo. Hay personas que aportan mucho a nuestra vida, ¿sí o no? A lo largo de toda su vida, usted se va a encontrar personas que le van a aportar mucho a su vida, en todos los sentidos. Y yo creo que podemos decir que esas personas son una bendición para nosotros, ¿sí o no? En mi vida han llegado, y si yo las nombro, omitiría, pero han llegado muchas personas que han sido una bendición para mi vida. Y yo creo que en la vida de usted también. ¿No es así, hermanos?
Y damos gracias a Dios por estas personas, ¿no es así? Personas que aportan mucho a nuestra vida, pero también hay personas que no. Hay personas que afectan nuestra vida. ¿Sí le ha tocado? Hay un término que hoy se maneja hoy en día, muy, muy común. La gente le llama personas, ¿cómo? Tóxicas, ¿verdad? De toxicidad. Y no sé por qué siempre lo relacionan con la esposa, ¿no? La esposa. Sí, hasta así le dicen, ¿no? Oye, cuando le hablo a la tóxica, no. Pero bueno, ahí está. Y luego ahí estamos los cristianos. Hermano, no, déjeme le hablo a mi tóxica. Espérame. Lo que les estoy diciendo son términos del mundo. No, háblale a tu esposa amada, la mujer de tu juventud, no, al tóxica ni que nada, ¿verdad? Pero hay personas, hermanos, que no aportan nada a nuestra vida. ¿Sí o no? Hay personas que afectan nuestra vida en muchos sentidos. Y puede ser desde gente que dio un pasón así, que fue un flachazo en nuestra vida, que apareció un mes, 2 meses y ya jamás la volvimos a ver, pero esos meses o esos días fueron como años, ¿no? Hasta personas con las cuales convivimos todos los días. ¿Sí o no? Y afecta nuestra vida, pero especialmente, hermanos, cuando alguien afecta nuestra estabilidad espiritual y comunión con Dios, porque llega hasta eso, hermanos. Pero cuando ya llega hasta eso, cuando esta persona está afectándome mi estabilidad espiritual, mi comunión con el Señor, entonces lo más recomendable, ¿sabe qué es, hermano? Apartarnos. Apartarnos. Mire, ahí mismo, en el capítulo 3, versículo 5, 2 Timoteo 3, 5, lea conmigo, cortito. Pero dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos, evita. Y a veces, hermanos, tenemos que evitar a las personas que nos hacen daño. Tenemos que entender algo, hermanos. Y quiero que leamos una porción que seguramente muchos hasta de memoria se saben y que la hemos leído muchas veces, pero el Señor es claro. Vamos allá a 2 Corintios capítulo 6. 2 Corintios capítulo 6. Y quiero que leamos y quiero que repitamos, porque yo sé que hasta de memoria quizás se lo sabe, pero que no se nos olvide, porque el Señor es claro. 2 Corintios capítulo 6, del versículo 14 al 18. ¿Estamos ahí, hermanos? Comenzamos con el 14. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, escuche, salid en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Pero nos da poderosas razones por la cual nosotros no tenemos por qué convivir, no tenemos por qué armonizar con los pensamientos, con los ideales de quienes no son hijos de Dios. Y el Señor es bien claro cuando dice, por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Hermanos, a veces familiares, amigos, compañeros no son una buena influencia para nosotros como hijos de Dios. Y tenemos que apartarnos de ellos. ¿En qué sentido, hermano?
en su modo de vida. Hermano, ¿ya no quiere que le hable a mi familiar? ¿Ya no quiere que le dirija la palabra a mi amigo, a mi familiar? No, hermanos. Seguirlos amando. Porque hay que amarles. Seguir orando por ellos. Porque hay que orar por ellos para su salvación, para su conversión. Pero apartarnos en su modo de vida. En su modo de pensar. Respetarles, porque hay que tener respeto. Pero no tenemos por qué adoptar sus ideas, sus pensamientos. ¿Sí? Tenemos que apartarnos, hermanos, de sus costumbres, de sus hábitos, de su forma de pensar. Y a veces, hermanos, a veces, hasta físicamente. Sin guardar nada, ¿cómo estás? Saludarle, decirle te amo, te quiero, cuentas conmigo, necesitas ayuda, aquí estoy. Pero tu forma de vida me afecta y no puedo estar contigo. Y a veces esto es muy difícil, hermanos, sobre todo con familiares, ¿sí o no? Es que mis papás, es que mis hermanos, ¿qué van a decir? Es que mis tíos, es que mis primos de toda la vida nos criamos desde pequeñitos. Sí, pero ellos tienen una forma de vida diferente. Y tú tienes que entender, por eso leímos ahorita en 2 Corintios, hermanos, ¿qué compañerismo tiene la luz con las tinieblas? ¿Y nosotros qué somos, hermanos? Somos luz, hermanos. Y eso es lo que tenemos que entender. No estoy hablando de establecer una enemistad, ni una guerra, no, hermanos. Dice el apóstol Pablo, a estos evita. El apóstol Pablo no dice, a estos atácales o no sé, ¿verdad? No, dice, evita. En lo más que puedas. Si no hay manera, pues ni modo, ¿verdad? Pero en lo más que puedas, por más que esté dentro de ti, de tus posibilidades, evita. Y a veces batallamos porque no queremos dejar a los familiares, a los amigos, porque nos tratan muy bien. Son muy buenos amigos en el sentido de que se portan amables con nosotros, las personas, y gracias a Dios por ellos. Y tenemos que corresponderle igual, de la misma manera, ser amables, ser atentos, ser serviciales, en lo que podamos ayudarles, servirles. Pero en su manera de vivir, en su manera de pensar, ahí tenemos que establecer límites, hermanos. Mire, vamos a Proverbios capítulo 4. Proverbios capítulo 4. Y vamos a leer desde el versículo 14 hasta el 16. Proverbios 4, 14 al 16. ¿Estamos ahí, hermanos? Leamos juntos estos 3 versículos. Comencemos con el 14. Dice, no entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella, apártate de ella, pasa, porque no duermen ellos si no han hecho mal, y pierden el sueño si no han hecho caer a alguno. Hermanos, tenemos que apartarnos de aquellos que afectan nuestra comunión con el Señor, nuestra vida espiritual. 1 Corintios, hermanos, capítulo 15. Vamos ahí a la carta del apóstol Pablo a los Corintios. 1 Corintios 15, 33. ¿Lo tenemos? Leemos el versículo 33, hermanos, de 1 Corintios 15. Dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Hay un dicho, hermanos, bueno, aquí tengo 2. A ver, complétemelo. El primero dice, dime con quién andas y te diré quién eres. ¿De qué está hablando, hermanos? De las malas compañías, ¿verdad? O de las compañías, ¿no? Y hay otro que dice, este está más, a ver si se lo sabe. Dice, el que con lobo se junta. Oh, está tremendo, ¿no? Imagínese aullando.
Mira el hermano Gerardo Villando. Imagínense. ¿De qué nos habla esto, hermanos? De las compañías. Y tenemos que tener mucho cuidado con las compañías, con las personas con las que tenemos contacto diario, con las personas con las que podemos ser influenciados de una manera negativa. Porque a veces sin darnos cuenta vamos adoptando sus ideales, sus pensamientos y empezamos a creer lo que ellos dicen. Y no nos damos cuenta y ahí estamos también en la misma corriente, en la misma línea. Y no nos damos cuenta que esa línea, esa corriente va en contra de la palabra del Señor. Y cuando menos pensamos, ya nos apartamos, hermanos. Andamos lejos. Tenemos que entender que somos hijos del Dios Altísimo. Y nuestra vida no puede conciliar, no puede embonar con la vida de los que no lo son. Tenemos que establecer límites, hermanos, con quienes viven diferente a los hijos de Dios. Límites con amor y con respeto, pero límites. Sea quien sea. Sea el amigo, el compañero, el vecino, el familiar. ¿Sí entendemos, hermanos? Tenemos que establecer límites. Entonces estamos viendo cómo puedo evitar la influencia en mi vida de quienes viven fuera del camino de Dios. Ese era el peligro que corrían en los tiempos peligrosos que se acercaban. Y eso era lo que Pablo le preocupaba mucho, ¿no? ¿Cómo puedo evitar la influencia en mi vida de quienes viven fuera del camino de Dios? Número 1, apartándome de ellos en su forma de vida, estableciendo límites. ¿Sí? Apartándome de quienes afectan mi comunión con Dios. Número 2, ahí le va. Teniendo una vida limpia para poder ser instrumento de honra. Vamos a 2 Timoteo, capítulo 2. 2 Timoteo, capítulo 2. Versículo 20 y 21. Aquí está. Son consejos que el apóstol Pablo le está dando a Timoteo. ¿Ya lo tenemos, hermanos? 2 Timoteo 2, 20 y 21. Leamos estos dos versículos y ponga atención. Dice, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento de honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. ¿De qué manera puedo yo evitar la influencia de quienes viven una vida apartada del Señor? Teniendo una vida limpia para poder ser un instrumento de honra. Miren, le voy a leer la misma porción en la Biblia de estudio que tengo y quiero que escuche. Es exactamente lo mismo. Póngame atención. Dice así: en una casa de ricos, algunos utensilios son de oro y plata, y otros son de madera y barro. Los utensilios costosos se usan en ocasiones especiales, mientras que los baratos son para el uso diario. Y escuche esta versión. Si te mantienes puro, serás un utensilio especial para uso honorable. Tu vida será limpia y estarás listo para que el Maestro te use en toda buena obra. ¿Qué tipo de vaso queremos ser, hermanos? ¿De honra o de deshonra? De honra, hermanos. Pero para poder ser vasos de honra, tenemos que estar limpios. Limpios. Dice Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y
se aparta, ¿qué dice? Alcanzará misericordia. Les voy a preguntar algo, hermanos. ¿En un vaso, en un plato sucio, se puede comer? ¿Sí o no? Imagínese, hermano, que su esposa le diga, te voy a servir y tome un plato sucio sin lavar. ¿Usted comería, hermano? O que va a un restaurante y toma un plato para servirse, bueno, en los buffets, ¿no? Siempre vamos a los buffets. Ya me exhibí. O que, sí, no, porque uno va y toma el plato. Pero están limpios, ¿no? Pero imagínese que usted toma un plato para servirse en un restaurante buffet y está sucio. ¿Se sirve, hermanos? Yo cuando voy le doy la vuelta, ¿no? Órale, el de mero abajo. O imagínese que el mesero le trae su comida y usted nota que alrededor hay comida pegada, antigua. ¿Usted comería, hermanos? ¿Verdad que no? No se puede, hermanos. No se puede. Un plato sucio no sirve para comer. En un vaso sucio no se puede beber agua limpia. Si usted toma agua, tiene que tomar un vaso limpio. A veces cuando tomamos agua, nos cercioramos de que esté limpio realmente, ¿no? El vaso que vamos a usar. Pero si está sucio, hay que lavarlo. Pero no podemos tomar agua limpia o agua, ¿no? Obviamente es limpia. En un vaso sucio, no se puede, hermanos. De la misma manera, y escuche esto, un creyente no puede ser usado por Dios si no se limpia primero. Una vida limpia es indispensable para servir a Dios. Si no nos limpiamos primero, usted podrá hacer lo que usted quiera, pero de nada va a servir, porque está sucio. Y su ofrenda a Dios no va a llegar a su presencia, hermanos. Porque hay pecado, porque hay suciedad, tenemos que limpiarnos primero. Tenemos que decirle al Señor, límpiame, santifícame. Y también apartarnos, como dice Proverbios, ¿no? Apartarnos del pecado. Para poder ser instrumento de honra. Porque ¿a quién le gusta ser instrumento de deshonra? ¿A quién le gusta ser? A nadie, hermanos. ¿A quién le gusta ser un instrumento, como dice, para usos viles? A nadie, hermanos. Todos queremos ser instrumento de honra. De la misma manera, para el Señor tenemos que ser instrumentos de honra. Y para eso tenemos que estar limpios. Limpios. Dice Juan 9:31, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Así que si hay pecado en nuestra vida, por más que oremos al Señor, por más que hagamos aquí en la iglesia, por más que prediquemos, por más que cantemos, por más que dirijamos, por más que hagamos cosas al Señor, si hay pecado en nuestra vida, el Señor no va a recibir esa ofrenda y no nos va a escuchar hasta que no nos pongamos a cuenta, hasta que no nos limpiemos. Entonces, si yo quiero servir al Señor, si yo quiero llevar una vida agradable delante del Señor, tengo que limpiarme todos los días. Y no solamente limpiarme, sino también apartarme. Y cuando digo que tenemos que estar limpios, hermanos, no hablo de sin pecado, no. Vivimos en esta carne, aún pecamos, pero no es lo mismo vivir en pecado que caer en pecado. Y tenemos que limpiarnos todos los días, hermanos. Vamos a Salmos capítulo 32. Salmos capítulo 32. Y vamos a leer desde el 3, versículo 3 al 5. Mire lo que habla el rey David. ¿Lo tenemos, hermanos? Salmo 32, del 3 al 5. Leemos estos versículos. Dice el 3, mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, y se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad
de mi pecado. Le voy a decir algo, hermanos. David duró alrededor de 1 año sin tener comunión con Dios. ¿Sabe por qué? Por su pecado. Y él lo dice. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Y luego después nos vamos al Salmo 51, hermanos. Más adelantito. Salmo 51, 10 al 13. ¿Ya estamos ahí, hermanos? Salmo 51, 10 al 13. El mismo David. Comenzamos con el 10. Dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y no me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Hasta ahí, hermanos. Pero fíjese lo que hace el rey David. Fíjese lo que hace el rey David. Dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y luego después dice el versículo 12, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Y ponga atención en el versículo 13. Entonces, hasta que el corazón de David esté limpio, entonces dice, enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Una vida limpia, hermanos, es indispensable para servir a Dios. No se puede servir a Dios y vivir en pecado al mismo tiempo. Bueno, sí se puede, pero no se debe. ¿Quieres servir a Dios? Hay que limpiarse. Y no solamente limpiarse, hermanos, apartarse del pecado. ¿Sí? Por eso dice ahí el apóstol Pablo, conoce el Señor a los que son suyos, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Para poder ser instrumento de honra delante de Dios, hermanos, primero hay que pedirle al Señor que nos limpie de cualquier pecado que hayamos cometido, pero también tenemos que apartarnos de ese pecado. Hay pecados, hermanos, que en nuestra vida que batallamos para dejarlos. ¿A poco no? ¿Verdad que sí? Hay pecados que ahí están arraigados y no los podemos dejar. Entonces tenemos que pedir ayuda al Señor. Dice la Escritura que Él produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces decirle, Señor, ayúdame, estoy batallando. Yo sé que esto que estoy haciendo no te agrada, pero ayúdame, yo quiero que tú me limpies, quiero dejar de hacerlo. Pon en mí ese deseo de dejarlo. A veces son cosas pequeñas, pero al final son pecados, hermanos, que no nos dejan tener una comunión completa con el Señor. Dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar de nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En el Salmo 32 leemos, bienaventurado el varón a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay ningún engaño. ¿Cómo puedo evitar la influencia en mi vida, hermanos, de quienes viven fuera del camino de Dios? Tengo que limpiarme. Si usted quiere servir a Dios, primero tiene que limpiarse. Si no se limpia, si no se aparta, si no deja ese pecado, usted podrá hacer muchas cosas para el Señor, pero de nada van a servir. Para que Dios reciba olor fragante su ofrenda, tenemos que limpiarnos. Amén, hermanos. Entonces, ¿cómo puedo evitar la influencia en mi vida de quienes viven fuera del camino de Dios? Número 1, apartándome de quienes afectan mi comunión con Dios, ya lo mencionamos. Número 2, teniendo una vida limpia para poder ser instrumento de honra. Y con esto termino, hermanos.
Número 3, vamos a 2 Timoteo capítulo 2. 2 Timoteo capítulo 2, versículo 15, una porción que quizás se sabe de memoria y que este versículo merece un estudio completo y quizás en otra ocasión lo podamos hacer, pero en esta ocasión solamente vamos a mencionar algunas cosas. 2 Timoteo 2, 15. Precioso versículo, hermanos. Yo creo que hasta se lo saben de memoria, ¿no? ¿Lo tenemos? ¿Lo leemos? Dice el 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Muy bien, entonces, ¿cómo puedo evitar la influencia en mi vida de quienes viven fuera del camino de Dios? Para evitar esos tiempos peligrosos, hermanos, buscar la aprobación de Dios en todo lo que yo haga. Hay algo que a los niños les encanta, les gusta mucho. Y yo lo veo con mis nietos, ¿no? Con mis hijos ya se me olvidó, ya ni me acuerdo ya. Pero con mis nietos lo veo. Cuando hacen algo vienen y me dicen, abuela Lalo, ¿te gustó? Mira mi juguete, ¿te gusta? Mira mi dibujo, ¿verdad, Gina? Mira, abuelina, mi dibujo, ¿te gusta? ¿Saben por qué hacen eso? Porque buscan la aprobación. Y yo le voy a decir algo, hermanos. Lo más bonito que un creyente puede hacer es cada día buscar la aprobación de Dios de su vida. Señor, ¿te gusta mi día? ¿Te gusta mi vida? ¿Te gusta cómo me conduzco? ¿Te gusta cómo pienso? ¿Te gusta cómo trato a los demás? Y el Señor se agrada, hermanos. Buscar la aprobación de Dios en todo lo que yo haga. 2 eventos en la vida del Señor Jesucristo encontramos la aprobación del Padre para con el Hijo, cuando en su bautismo Él y en la transfiguración Él menciona, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Ahí el Padre está aprobando al Hijo, hermanos. Y mire, vamos a Isaías capítulo 42. Isaías capítulo 42. Es exactamente lo mismo, pero 750 años antes habla el Señor exactamente lo mismo del Hijo. Isaías capítulo 42 y vamos a leer el versículo 1. ¿Lo tenemos, hermanos? Isaías 42, 1. Lea conmigo este versículo. ¿Ya estamos ahí, hermanos? Leemos el 1, dice, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Pero mire cómo se refiere de él, en quien mi alma tiene ¿qué? Yo le voy a preguntar algo. ¿A quién le gusta tener contento al Señor? Yo creo que a todos, ¿no? A todos. Dios aprueba a su siervo. Mire lo que escribió el apóstol Pablo. Vamos a Gálatas, hermanos. Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1. Y vamos a leer cuál era el propósito y cuál era la directriz del apóstol Pablo al predicar a Cristo. Gálatas capítulo 1. Y vamos a leer el versículo 10. ¿Lo tenemos, hermanos? Gálatas 1:10. Leemos, dicen, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. El propósito del apóstol Pablo siempre fue agradar al Señor. Agradar al Señor. La vida del creyente, hermanos, debe estar enfocada en agradar a Dios. Y lo leemos ahí en Colosenses capítulo 3. Vamos allá a Colosenses. Colosenses capítulo 3. Y vamos a leer el versículo 23
y 24. Colosenses 3, 23 y 24. Seguramente ya se lo sabe de memoria. ¿Lo tenemos, hermanos? Leemos desde el 23. Dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Pero mire lo que dice, y todo lo que hagáis, ¿y sabe qué es todo? Es todo, hermanos. Desde que se levanta hasta que se duerme y hasta dormido, ahí en los sueños, haga las cosas que a Dios le agrada. Ahí soñando, no ande haciendo maldades en el sueño, ¿no? Oye, ¿qué crees que soñé? Que me agarré a golpes a aquella compañera secundaria. ¿Te acuerdas? Que así nos dijeron. Qué bueno que lo soñaste, ¿no? No, hermanos, todo lo que hagamos, que sea para el Señor. Voy a barrer como si el Señor va a pasar por aquí. Voy a limpiar como si es para el Señor. Voy a hacer un trabajo como si el Señor me lo está pidiendo. Voy a hablar con alguien como si hablara con el Señor, con respeto, con amabilidad. Voy a hacer un negocio como si tratara con el Señor. Voy a comprar algo como si se lo comprara al Señor. ¿Sí entendemos, hermanos? Y cuando entonces tomamos esa actitud, entonces estamos buscando la aprobación del Señor. Sí. Estamos buscando la aprobación del Señor. Vamos a 2 Corintios, capítulo 10. Versículo 17 y 18. Segunda de Corintios 10, 17 y 18. ¿Lo tenemos, hermanos? Leemos desde el 17, dice, mas el que se gloría, gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. En cada cosa que hagamos, hermanos, busquemos la aprobación del Señor. Pablo le dice a Timoteo, preséntate a Dios como obrero aprobado. ¿Cómo puedo saber si tengo la aprobación de Dios, hermanos? Está bien sencillo, lo dice el apóstol Juan. Vayamos a Juan capítulo 14, Evangelio de Juan, capítulo 14. Y vamos a leer el versículo 21. Juan 14, 21. ¿Cómo puedo saber si tengo la aprobación de Dios? Juan 14, 21. ¿Lo tenemos, hermanos? Leemos el 21 unidos. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Hermanos, tenemos los mandamientos, y si los guardamos, tendremos el amor del Padre y tendremos el amor del Hijo y seremos aprobados por Dios. Hermanos, estamos en tiempos peligrosos, donde corremos el riesgo de ser arrastrados y apartados de la verdad. Pero ya vimos 3 maneras en las que podemos permanecer firmes, seguir adelante. Dios quiere que usted y yo nos santifiquemos, hermanos, cada día, y que no corramos con la generación maligna y perversa que menciona el apóstol Pablo de este mundo. Dios quiere que usted siga aquí en esta iglesia, hermanos. Hay algo que me gusta preguntarle a los jóvenes, y yo creo que también ya se los he preguntado a ustedes, ¿dónde, si Dios no viene, si el Señor no viene, y si nos da vida, ¿dónde se ve usted dentro de 5 o 10 años? ¿Dónde se ve, hermano? ¿Dónde se ve? Yo quiero verme aquí. Yo quiero verme sirviendo al Señor. Yo quiero verme fiel al Señor. Yo quiero verme como una persona mejor. Ese es el propósito, hermanos.
Y yo quiero verlos a todos aquí, fieles, con 5 años más. Y yo también, ¿verdad? Con 5, 10 años más. A lo mejor yo ya no voy a tener pelo, no sé. Pero quiero verme aquí. A lo mejor con unos lentes con un aumento más fuerte, ¿no? Pero quiero verme aquí. Yo quiero verlo a usted aquí también, hermano. ¿A qué me refiero con eso? A que sigamos firmes en su camino, en su palabra. Y que digamos como el apóstol Pablo, en nuestro último día, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Cuántos queremos eso, hermanos? Vamos a seguir firmes en el Señor. Vamos a orar. Todos orando, hermanos. Señor bendito que estás en el cielo, en esta mañana te damos muchas, muchas gracias por tu palabra, porque ella es la que nos sostiene, ella es la que nos advierte. Sabemos que hoy en día hay tiempos peligrosos, donde este mundo y su corriente nos está bombardeando todos los días, donde hay personas cerca de nosotros que amamos, pero que no son tus hijos y que tienen otros ideales, otros pensamientos de acuerdo a este mundo. Y tú quieres que nosotros seamos luz en este mundo, no que ellos nos impacten a nosotros. Y corremos el peligro, Señor, a veces de ser arrastrados por esos hombres malos y perversos que tu palabra menciona, que no te aman, que no te siguen, que se oponen a ti. Pero nosotros queremos seguir firmes, Señor, y sabemos que tú cuidas de nosotros. Esta tu iglesia, por la cual tú diste tu vida, aquí está, Señor. Y en esta mañana yo te pido por esta iglesia, para que tú la cuides, para que la guardes de esos hombres malos, perversos, que solamente quieren engañar, para que la guardes de esas personas que se introducen, de esos lobos rapaces que menciona el apóstol Pablo, para que la guardes de las amistades que afectan su comunión contigo, Señor, para que los guardes de personas cercanas que sin darse cuenta poco a poco van introduciendo ideas o quieren introducir ideas contrarias a tu palabra en tu iglesia. Guarda esta tu iglesia, Señor. Guarda a cada hermano. Guarda a cada joven, a cada señorita. Guarda a nuestros niños, Señor. Pero queremos también poner de nuestra parte. Queremos tomar decisiones y por lo menos hoy vimos 3. Y queremos ser firmes en tomar estas 3 decisiones, Señor. Apartarnos de todos aquellos que nos hacen daño. Con amor, con respeto. Seguirles amando. Buscando la manera de llevarles tu palabra, Señor. Pero en su manera de vivir, apartarnos. Tenemos que limpiarnos también, Señor, porque queremos ser instrumentos de honra para tu servicio. Y también tenemos que buscar cada día tu aprobación, viviendo una vida que a ti te agrada. Ayúdanos a tomar estas decisiones, aplicarlas en nuestra vida, para así poder, Señor, estar preparados contra todo lo que venga contra nosotros. En esta mañana yo te pido por mis hermanos y mis hermanas que están aquí, que han escuchado tu palabra en esta mañana. Y si alguno de ellos quiere tomar decisión, yo te pido por cada uno de ellos. Así como estamos, hermanos. A veces se nos hace fácil y decimos, a mí no me pasa. Pero hemos visto creyentes como Demas que se han ido a este mundo. Y a todos nos puede pasar. A usted y a mí nos puede pasar si bajamos la guardia. Es necesario tomar decisiones, tomar acciones. Y en esta mañana vimos 3.
Yo le voy a invitar que si usted quiere seguir firme, que si usted quiere ser un instrumento de honra para el Señor, se comprometa con Dios a tomar decisiones, las que vimos en esta mañana. Y yo le voy a pedir que se lo pida al Señor, que le pida su ayuda. Y si usted en esta mañana quiere tomar decisiones de servir al Señor, como lo vimos en esta mañana, yo quiero orar por usted. Levante su mano. ¿Habrá alguien? Amén. Dios le bendiga. Amén. Dios le bendiga. Amén. Amén. Dios le bendiga. Amén. Esta mañana es para tomar decisiones, hermanos. No podemos salir igual que como entramos, hermanos, porque la palabra de Dios fue expuesta. El Señor habló a través de su palabra y nos retó a todos a tomar decisiones. Yo quiero orar por usted. ¿Habrá alguien más que diga, hermano? Amén, Dios le bendiga. Amén, Dios le bendiga. Hermano, para mí es muy difícil estas tres cosas, pero yo voy a hacer todo lo posible con la ayuda del Señor, porque quiero ser una mejor persona. Ya entendí que soy un hijo, una hija de Dios, y que no soy cualquier persona, y que no puede embonar mi vida con la de las que no lo son. Eso no se puede, hermanos, no se puede, métaselo en su cabeza. No podemos vivir igual que los que no son hijos de Dios. Pídele al Señor. ¿Habrá alguien más? Amén. Dios le bendiga. Yo quiero orar por usted. Si hay alguien más, levante su mano y seguiremos en oración. Señor bendito que estás en el cielo, en esta mañana te damos gracias por tu palabra. En esta mañana hemos tomado decisiones, un grupo precioso de hermanos y hermanas, entre los cuales, Señor, me incluyo. Hemos tomado decisiones de ser mejores, de servirte, de vivir una vida que te agrade más a ti, Señor, de apartarnos de todo aquello, de aquellos que nos hagan daño, que nos afecten nuestra comunión contigo, Señor. Hemos tomado la decisión de limpiarnos cada día, de vivir una vida sin pecado, o más bien lejos del pecado, apartarnos del pecado, Señor. Y también de vivir una vida que te agrade a ti. Yo te pido por todos estos hermanos y hermanas que han tomado esta decisión. Ayúdanos a todos, Señor, porque solos no podemos. Con tu ayuda, con tu Espíritu Santo sí podemos, para que podamos ser mejores hijos e hijas tuyas. Gracias te damos por tu palabra. Bendito sea tu nombre. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos.